Hola y sean todos bienvenidos a su reunión del día de hoy. Quisiera compartirles la escritura que se encuentra en Salmo 133 que dice así: Qué bueno es y qué agradable que todos los hermanos convivan en armonía. Bienvenidos. Vengas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Vengas tú, poderoso Dios. Aleluya, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Vengas tú, poderoso Vengas tú, poderoso Aleluya, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú.
¿Cómo están, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos. Buenas noches a cada uno de ustedes que se conectan y siguen nuestras transmisiones por esta vía, por internet, por YouTube. Gracias, de verdad, porque cada vez que lo haces o que lo hacemos, hacemos iglesia. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Y como bien sabes, llevamos ya algunas semanas hablando acerca precisamente de una serie que se titula Un encuentro con Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un encuentro sumamente conmovedor, pero también sumamente esperanzador. Cuando estaba preparando esta clase, la verdad es que todo lo que yo estaba leyendo trajo a mi espíritu, fue como un bálsamo que trajo paz, que trajo esperanza a mi espíritu. Y es mi deseo y mi oración, de verdad, querido hermano, que también pueda ocurrir exactamente lo mismo con cada uno de ustedes. La historia de la cual vamos a hablar el día de hoy es una historia que se centra en el Evangelio de Lucas capítulo 7 y que solamente es Lucas el único que narra este pasaje. Hoy vamos a hablar acerca de un enemigo común que tenemos todos los seres humanos, la muerte. La Biblia le llama el postrer enemigo, la muerte. Todos, sin duda, tenemos una cita con este enemigo, la muerte. Y yo sé que antes de la pandemia, muchos de nosotros asistíamos a funerales en donde podíamos acompañar a la familia, acompañar a las personas que habían tenido una pérdida y poder abrazarles, poder darles el pésame, poder llorar con ellos y tal vez orar con ellos también. Pero sabes, eso es lo único que tú y yo podíamos hacer. Sin embargo, hay alguien en las Escrituras que sí puede hacer algo muchísimo más que eso. Acompáñame, por favor, a ver la historia de la viuda de la ciudad de Naín. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Versículo 16. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Bueno, lo primero que quiero destacar del texto es precisamente un gran contraste. Y para poder entender este contraste, necesitamos primero leer el versículo número 11. ¿Cómo inicia? Inicia con una frase que dice: después de esto. Y esto simple y sencillamente quiere decir que hay una historia previa a este acontecimiento. Y esta historia previa es precisamente narrada del versículo 1 al versículo 10, y es la historia del centurión romano que tiene un criado que está a punto de morir, que está muy grave, y que va y le pide a Jesús que lo sane. O más bien la gente le pide que ayude a este centurión para que su criado sea sanado. Y después de sanar a este hombre que estaba a punto de morir, comienza nuestra historia en el verso 11, diciendo que Jesús, después de haber hecho ese milagro, va de camino a la ciudad de Naín junto con sus discípulos y una gran multitud. Y de contraste, o como contraste, nos narra Lucas que llegando a las puertas de esta ciudad venía otro grupo de gente numerosa, pero este grupo de gente venía muy triste, venía llorando, venía lamentándose, venía muy triste, muy conmovido, porque venían acompañando a una mujer que dice la Escritura que iba a enterrar a su único hijo. Y no solamente dice eso el texto, sino también se nos narra que esta mujer era viuda. Y esto simple y sencillamente quiere decir que esta mujer ya había pasado por una pérdida, ya había sepultado, ya había enterrado a su esposo, y ahora, tristemente, se dirigía al cementerio a sepultar a su único hijo. Y es ahí donde Lucas nos narra este contraste. Por un lado, viene Jesús
con un grupo de personas que vienen gozosos porque acaban de ver a su maestro hacer un gran milagro. Y por otro lado, a una mujer desamparada completamente que va a enterrar a su hijo. Mira, vamos a detenernos un momento aquí para analizar este pasaje. Yo no sé si en algún momento tú has sido parte o has ido a un funeral donde un padre o donde unos padres tienen que enterrar a uno de sus hijos o a sus hijos. ¿Sabes? Yo sé que los funerales son tristes, son dolorosos, pero de verdad sí he tenido la oportunidad de acompañar a una pareja de amigos que tuvieron la pérdida de uno de sus hijos. Y sabes, no solamente es doloroso, desgarrador, de verdad es sumamente triste, porque naturalmente pensamos que deberían de ser los hijos los que entierran a los padres y no al revés, los padres enterrando a sus hijos. Esta mujer estaba perdiendo todo completamente. Había perdido a su esposo y ahora estaba perdiendo a su único hijo. Estaba completamente desamparada. Y de alguna forma Lucas hace este contraste para establecer desde el inicio que donde está Jesús hay gozo, hay esperanza, hay paz, hay alegría. Y por el otro lado, la otra parte, la muerte, la desesperanza, el dolor. Y es con este contexto, con este contraste, con quien me gustaría iniciar el punto número 1, la compasión de nuestro Señor Jesús. Acompáñame por favor al versículo 13. Al verla, dice Lucas, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y este versículo de verdad a mí se me hizo conmovedor, te voy a decir por qué. Porque cuando Jesús va entrando a la ciudad, obviamente viene de camino hacia él o hacia afuera de la ciudad una gran multitud, encabezada por una mujer. Y dice la Escritura que al verla, es decir, Jesús no postró su mirada en la multitud, incluso ni siquiera postró su mirada en el muerto. Dice la Escritura que al verla, Jesús postró su mirada en la mujer. ¿Qué quiero decirte? Que Jesús exclusivamente, como si no existiera nadie más, como si estuviera él y la mujer solos, dice que al verla, sintió compasión de ella. Yo no sé exactamente qué era lo que estaba pasando por la mente de la mujer, pero ¿sabes una cosa? Jesús sí sabía, porque Jesús conocía perfectamente. Dice el texto que la miró y que sintió compasión. Y Lucas utiliza esta palabra, se compadeció, tuvo compasión de ella. En otras palabras, las entrañas se le removieron. En lo más profundo de su ser, Jesús se compadece de esta mujer. Y dice que le expresa, no llores, no llores. El dolor, la angustia, la incertidumbre que estaba padeciendo esta mujer conmovió a nuestro Señor Jesús, a tal grado que en el versículo 14 dice, enseguida se acercó y tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. No solamente lo resucitó, sino dice el texto que se lo entrega a su madre. Una vez más, el centro de la atención absoluta de Jesús era esta mujer. Jesús, conmovido, va y sana a este enfermo, a este muerto, a este cadáver, y se lo entrega a su madre. Si hay algo en este tiempo que seguramente sé que para muchos ha sido un tiempo difícil, es pensar y dejar incluso correr esta idea por nuestra mente de que estamos solos en las aflicciones. Cuando yo miro este pasaje, cuando yo veo este versículo, de cuando Jesús dice que mira y con compasión le devuelve a esta madre que había perdido todo a su hijo,
yo veo claramente y entiendo algo perfectamente. Querido hermano, tú y yo somos hijos de un Dios que es compasivo, de un Dios que nos ama, de un Dios que está ahí cerca de nosotros. Aunque tú y yo no lo veamos, Dios está ahí cerca de nosotros. Tú y yo tenemos un Padre que es compasivo, que se compadece, que nos acompaña. Tú y yo no estamos solos. Aunque parezca que estamos solos, no lo estamos. Aunque parezca que lo hemos perdido todo, que estamos completamente desamparados, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos un Dios que se compadece de nosotros, que nos ama. ¿Por qué? Porque Jesús experimentó y vivió todo lo que tú y yo hemos experimentado y vivido. En Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18, dice la Escritura: y para eso tenía que hacerse igual a todos sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener, el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. ¿Sabes qué me dice este pasaje? Que Jesús es alguien que experimentó exactamente, dice aquí, lo que sus hermanos han experimentado. Por eso Él ahora es compasivo, porque nos entiende, porque nos ama y porque sabe perfectamente lo que tú y yo estamos experimentando. Tú y yo, querido hermano, no estamos solos, no estamos desamparados. Y sabes, cuando yo leía este punto, este versículo, la verdad dije, wow. Muchas veces pensamos, no, yo estoy solo, pero sabes, no estás solo. Tú y yo formamos parte de una iglesia y estamos rodeados de mucha gente. Pero sabes, cuando pasamos por momentos difíciles, lo primero que viene a nuestra mente es sentirnos solos, sentirnos desamparados. Pero la Escritura nos dice que tú y yo somos hijos de un Dios que es compasivo. Jesús es compasivo con cada uno de nosotros. Él se compadece de cada uno de nosotros. Y también dice más adelante, en el versículo 14, que Jesús se acercó y tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Jesús detiene la procesión. Jesús detiene el cortejo fúnebre y entonces sucede algo impresionante. Jesús le habla a este cadáver y le da una orden y le dice: a ti te digo, levántate. Y es interesante, ¿sabes qué? Notar que en otros pasajes donde precisamente ocurren resurrecciones de nuestro Señor Jesús, Jesús utiliza el mismo método. Les da una orden. A través de su palabra, Él da una orden y les dice: a ti te digo, levántate. Las palabras de Jesús tienen el poder de dar vida a lo que está muerto. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra de Dios tiene la facultad de dar vida a lo que está muerto. Tú y yo no solamente somos hijos y seguimos a un Dios que es compasivo, sino también seguimos a un Dios que es poderoso. Este pasaje me enseña que la palabra de Jesús tiene vida y tiene poder para resucitar lo que está muerto. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra, querido hermano, la palabra tiene el poder para transformarnos. Yo no sé cuántas veces has pensado como, no, yo no puedo cambiar. Más bien pregúntate, ¿cuánto estás leyendo la Biblia? ¿Cuánto tú te estás exponiendo a este poder milagroso que tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Cuando Jesús expresó, ordenó, cuando la palabra salió de sus labios, hubo vida. Y dice la Escritura que fue con esta mujer y se lo entregó. Jesús se compadeció de esta viuda y además mostró su poder resucitándolo a este joven de entre los muertos. Vamos cerrando, versículo 16. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. ¿Sabes qué sucedió?
este pueblo, esta gente, estas multitudes que estaban por un lado y por otro siguiendo a Jesús, expresaron o experimentaron dos cosas, o tres cosas. Número uno, experimentaron, dice la Biblia, temor. Número dos, comenzaron a alabar a Dios. Y número tres, reconocieron que Jesús era un gran profeta que venía de Dios. Hermanos, tú y yo tenemos el privilegio de poder ver este poder eficaz, poderoso, este poder que tiene la palabra para transformar. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia con alguien, cuando tú y yo le compartimos la palabra a alguien, ¿sabes qué? Sucede algo milagroso, sucede algo poderoso. Las personas son transformadas. Hermanos, compartamos la fe. Hermanos, estudiemos la Biblia con las personas y experimentemos una y otra vez el poder que da vida a lo que está muerto. Ese día, en las puertas de la ciudad de Naín, se enfrentaron dos grandes enemigos. Por un lado la vida y por otro lado la muerte. Hermano, adivina quién ganó. Ganó nuestro Señor Jesús. Y lo hizo siendo clavado en la cruz del Calvario. Tú y yo el día de hoy tenemos vida y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y este Dios compasivo y poderoso nos ama a ti y a mí. Hermanos, tú y yo formamos parte de ese grupo victorioso que acompaña a Jesús, lleno de gozo, lleno de esperanza, porque somos hijos de un Dios compasivo y poderoso. Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos demuestras no solamente el gran amor que nos tienes, sino también el gran poder ilimitado que tú tienes, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la humildad, a poder tener estos ojos espirituales para poder contemplar tu amor y tu misericordia cada día, Señor. Yo sé que vivimos momentos difíciles, yo sé que estos son tiempos complicados, pero Padre, ayúdanos a no perder de vista, a no extraviarnos, a no confundirnos. Más bien ayúdanos a reconocer que tú estás ahí, que tú nos acompañas y que tú nos amas. Señor, bendice nuestra iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, especialmente, Señor, los que están pasando por momentos de pérdida. Señor, gracias por tu palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz y que nos guía y que nos ayuda en los momentos de mayor necesidad. Te alabamos y a través de Cristo yo te oro y te pido esto. Amén. Hermanos, que tengan una linda noche. Hasta luego. Amados hermanos, un gusto tenerlos aquí. Yo soy Víctor Anuar Valdés del Ministerio de Universitarios GAM y hoy te quiero dar el mensaje de la ofrenda semanal, por lo cual quiero que vayamos a una escritura, la cual se encuentra en Mateo 6, de 2 al 3, la cual dice: Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tus limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y es muy importante, hermano, que nosotros veamos lo que Dios quiere decir en su palabra. Que nosotros demos de todo corazón y en secreto. No buscando ser exaltados, no buscando ser reconocidos, no buscar que nos den gracias, sino nosotros dar al necesitado por amor, como así Dios nos amó a nosotros. Por lo cual, quiero que me acompañes a una oración. Buenas tardes, Padre Celestial, Rey del Cielo. Te doy gracias, Padre, por darnos vida. Te doy gracias por habernos dado este mensaje, Señor. Te pido que te quedes en control de nuestras vidas, que te quedes en control de nuestras ofrendas, Padre. Que gracias a lo que tú nos das, Padre, nosotros podemos ayudar a los demás, Señor. Te pido, Señor, que ayudes mucho a los necesitados.
que veas nuestros corazones, que no queremos ser reconocidos, ni que nos den gracias, ni que nos alaben, Señor, sino que te alaben a ti, Padre. Por favor, Señor, te pido que te quedes en control de nosotros, de nuestras vidas. Entonces quiero orarte y pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí.